Hace 20 años, Juan Álvarez presentó un conjunto de relatos y ganó el Premio Ciudad de Bogotá con un libro que entonces se llamó Falsas Alarmas y que 20 años después, debido a su calidad, debido a su vigencia, acaba de volverse a publicar con el fantástico título de Nunca te quise dar en la jeta, Javier, título además de uno de los relatos. Estamos en Bogotá para hablar con el gran escritor Juan Álvarez en Aire Libre. Juan, Salvador, qué gusto conocerte. lo mismo. Muchas Gracias de verdad por recibirnos y qué gusto leerte. Gracias, Salvador. Un gusto conocerte, un gusto recibirte aquí en casa. ¿Cómo te sientes siendo tan joven, pareciendo todavía más joven, como conversamos hace un momento? Sí. ¿Qué sientes de que un libro tuyo se reedite en una versión un poquito distinta, definitiva, sí, como dices en el libro, Intentamos, 20 sí, años después? Es una alegría, es parte de un ejercicio con la editorial de regresar. Yo empecé mi carrera comercial en Alfaguara en el 2011, hace mucho. Por vicisitudes de la existencia me cambié y ahora regresé hace un par de años y estamos en ese ejercicio. Y pues es como, sí, lindo y extraño, ¿no? También sentarte con el libro de nuevo, no le puedes meter mucha mano, pero tienes la tentación de cambiar cosas. No lo haces, pero sí corriges un poco y bueno, sí hicimos una nota. Porque además esa editora con la que yo trabajo ahora, Carolina López, es quien lo rechaza hace 20 años, con un rechazo pues como muy generoso, no de ella, sino de a quien ella le encarga el informe. Y entonces, bueno, me parecía como lindo, irónico que 20 años después, a pesar del rechazo, el libro apareciera en Alfaguara. Me parece una historia muy linda, sí, que compartes al inicio del libro, ¿no? Como el viaje del libro, de alguna manera, bueno, y tu propio viaje como escritor, que ha pasado también por diferentes géneros, sí, incluyendo, por supuesto, la novela, el ensayo, casi obligado por las circunstancias, tu incursión en la autoficción, como sí, se denomina ahora. Así es. Pero en esta colección de cuentos, te comentaba hace un momento, que con toda sinceridad te decía, me ha dejado agradecido por la lectura. Sentí como si me encontrara inicialmente con un conjunto de actores, sí, con de escritores, perdón, con una colección de escritores, como si fuera una antología de escritores jóvenes de principios de siglo en Colombia. ¿Algo de eso has sentido al volver sobre el libro? ¿Cuánto te has reconocido? ¿Qué sensación has tenido al volver sobre el texto? Tuve la sensación de, por un lado, qué ambicioso y qué pretencioso y qué joven era, pero también por otro lado como un cierto germen de cosas que genuinamente me interesan mucho, que tienen que ver con experimentar e intentar como todas esas posibilidades amplias de los géneros. Esto es una arbitrariedad que se llama en cuentos porque están recogidos en un libro y hace parte de un mercadeo, pero para mí son textos muy variados, muy disímiles, algunos conectados, algunos asociados como unas ciertas versiones A y B de sí mismos. Hay relatos en donde me impongo un poco esta idea de los personajes con letras, que es esta desfiguración. Pero sí, me interesaba mucho en ese momento como ir un poco en contravía de esa escuela que existía, de estos grandes libros de cuentos que tenían una cohesión, ¿no? Los libros de James Joyce, los libros de estos grandes cuentistas que tenían como este núcleo del que irradiaba todo. Y sí me interesaba un poco lo que me sigue interesando, que es como buscar los límites del lenguaje y sus posibilidades de experimentación. Hay una sensación muy atractiva por el carácter inteligente, desafiante, desencantado de tus protagonistas más jóvenes, sobre todo. Sí. ¿Sientes que es parte de tu mirada o
¿O lo fue y ya no? ¿Lo sigue siendo? Sí, yo creo que lo fue. Yo creo que yo empecé a sentir placer con la escritura en la adolescencia, en el colegio, porque podía como contestar cosas. Podía contestar la arbitrariedad de un profesor, podía contestar una circunstancia política, podía como incomodar algo que estuviera ahí al frente. Y yo siento que eso puede ser una cierta pulsión, como que llamas de desencantamiento y como de tratar de fastidiar a alguien. Supongo que hoy en día soy otro tipo de persona, sin duda alguna, pero sí es verdad que en su momento cuando se leyó el libro y alguna gente pues lo comentó, lo criticó, sí había como esta idea de que, bueno, quizás las historias son muy variadas y las formas de los cuentos son variados, pero hay como esta pulsión juvenil por estar fastidiado con lo que les ha tocado, ¿no? Y eso, bueno, eso puede ser cierto. Hoy en día pues lo veo con un poco de conmiseración y un poco de distancia, pero bueno, también es un rango de sentimientos a los que no descartaría volver, ¿no? Hoy el libro se llama Nunca te quise dar en la jeta, Javier, Sí, que es la primera frase del primer relato. así es. Inicialmente había tenido Otro título. Falsas alarmas, creo que Sí, es así es. el título de otro cuento De otro de los que sigue cuentos. siendo parte. Sí. Que es una cacofonía horrible, falsas alarmas, era como... Luego caí en cuenta que no sonaba muy bien, pero eso fue después. Pero bueno, ya que estamos hablando de falsas alarmas, Sí, no es por supuesto el único texto que me deja intrigado. Parte de lo que he sentido muy refrescante y que me pone como lector en una posición desafiante, nunca cómoda, sí, y sin embargo siempre placentera, sí. es no saber para dónde nos llevas, Ya, sí, ¿no? Lo cual es algo que se agradece mucho. sí. Uno siempre está diciendo, pero entonces, ¿Va a pasar algo o no? ¿esto de qué va? Sí. Quizá al final te quedas con una sensación de, quizá estudia por acá, Sí, y creo que eso te vuelve partícipe, incluso cómplice como lector, ¿no? sí, En Falsas Alarmas en particular, sí. hay una sensación siempre subterránea Ujú. que asoma por momentos y luego se Sí. pierde de una especie de ansiedad, Ujú. y lo mencionas por momentos, ¿no? Hay un peligro Sí, sí. del que se habla permanentemente Sí. en medio de la vida de dos jóvenes que tienen un plan como cualquier otro cuando podría haber sido un fin de semana sin plan. Sí. ¿Cómo relacionas a estos jóvenes con esta atmósfera que de todas maneras deja traslucir el peligro? Sí. Yo creo que con el tiempo he entendido que una de las cosas que me interesaba en estos relatos y que creo que también está en el siguiente libro con un poco más de estructura y de claridad, que fue una novela sobre música y sobre Rock al Parque y sobre la transformación de los 90 en esta ciudad cuando llegó un alcalde como Antanas Mockus y la cultura fue como un valor que parecía que podía ayudarnos en las transacciones. Es como esta posibilidad de circulación de clase social, porque yo siento que como hijo de la clase media siempre he vivido un poco como con esa observación de las clases altas, pero también de las clases populares y sin tener muy claro como ese lugar desde el que tú estás. Yo creo que uno va adquiriendo la conciencia política de su clase, de sus privilegios, de sus dificultades. Y ese cuento en particular creo que es un cuento que tiene que ver con acceder a esas clases altas que tú no conoces y que tú no entiendes, pero que por accidente un día participas o habitas o compartes con ellas. Y yo creo que en el fondo el peligro que ellos están husmeando, pero que no entienden, que aparece, desaparece, y que tiene que ver con este escenario social de un asado de clases altas, va por ahí. Yo creo que lo subterráneo es una incomprensión, ¿no? De dónde estás, de quiénes son estas personas. Pero bueno, esa es una lectura que hago ahora. Yo creo que en su momento en la escritura era un poco más inconsciente y quizás por eso en la propia autoría y en la propia narración con este doble foco de dos sujetos que se van también como compartiendo entre ellos la trama, los pedazos de trama que van reconstruyendo. Sí. Ellos mismos no creo que entendieran a cabalidad ese escenario de clase social, así sea en el texto un asunto explícito. Hay algo quizá un poquito similar de acceder a un espacio que no es propio, sí, pero que sin embargo sí puede ser imaginado. Sí. Como decías tú, desde la clase media se tienen pistas sí,
de la vida más privilegiada, Ujú. no necesariamente se conoce, y mucho menos en detalle, Sí, pero tu segundo relato que gira alrededor de la llegada del nuevo milenio, sí, hace ¿no? tanto tiempo. ¿No? Parece mentira que 25 ya años, estamos ¿puedes a un creerlo? cuarto del nuevo siglo, o sea, A el un nuevo siglo cuarto. ya no está tan nuevo No, realmente. si nos descuidamos ya podemos hablar de que ha pasado medio siglo. Ya vamos para allá, ¿no? Sí, Y también nos encontramos con ya no un par de jóvenes, sí, amigos de corazón, que es muy, muy lindo como el, parece ser una simple sugerencia, pero luego sí, es algo que creo que termina siendo muy conmovedor, volviendo al relato de Falsas Alarmas, ¿no? sí, Son estos dos amigos de verdad que acceden a esto. sí, En el 31 de diciembre de 1999 hay un acceso a una fiesta a la que no están sí. invitados, Más lejana todavía. más lejana Sí. todavía, y también hay una imaginación en tu narrador Sí, sí, que luego muy interesantemente es no una falsa alarma, sino una pista falsa. sí, Pero una de las cosas que me fascinó de ese relato y que encuentro además, aunque no parece un álbum cuyas canciones están entrelazadas, como Sí. decías, sí, sino hay mucha libertad, sin embargo se acompañan. sí, Esta pareja de jóvenes colombianos se alojan mientras están en Nueva York en la casa de un amigo del padre. sí. La referencia puede ser muy rápida, Ujú. pero es muy precisa. También fue un joven cuando el padre fue un joven, Claro. y eran muy fiesteros porque él lo recuerda despertándose y viendo al padre todavía cerca del tocadiscos. Sí, tal cual. Pero, aunque compartan la juventud en diferentes momentos, se deja notar cómo el lugar de la política en cada generación es muy distinto. Claro, sí. Y también, no sé si lo reconoces como parte de tu búsqueda, de tu expresión literaria, el énfasis suele estar medio borroneado o Sí. llevado a la periferia, ¿no? Sí. Sí, te acercas a historias con más o menos frontalidad, ¿no? Dependiendo de cómo quieras vincularte emocional y estructuralmente con las historias. Efectivamente, creo que lo que está en juego en 31 de diciembre es lo que parece una cosa prosaica y como un viajecito nomás, termina siendo una confrontación generacional, ¿no? De comprensiones de quiénes eran estos señores de la generación de mi padre, como mi padre, que hacían una militancia política mucho más intensiva que la nuestra y sin embargo probablemente más torpe o probablemente más desengañada, más desencantada, no lo sé. Pero lo cierto es que sí, esa idea de lo borroneado me gusta mucho. No lo había puesto en esas palabras, creo, pero creo que quizás porque la insinuación hace parte como de una posibilidad de acercamiento a las cosas sin quemarte, ¿no? A ellas. Creo que mi generación en particular, que crece en unas circunstancias de violencia en Colombia tan fuertes, hacemos por supuesto mucha conciencia política de lo que pasa alrededor, pero también mucha distancia emocional para sobrevivir, ¿no? Sí, mucho énfasis, yo creo que en el gozo y en esta idea de la fiesta y de las posibilidades políticas de la fiesta, porque si no nos habríamos destruido, ¿no? Creo que crecer en los 90s, 80s, 90s en Colombia era una cosa deprimente. Vivíamos encerrados un poco, encarcelados, la calle era muy peligrosa, lo era, en ciudades como Medellín más que en Bogotá, pero igual, pues Bogotá no es que fuera el paraíso de la civilización. Y siento que esas cosas son un poco las tangencialidades, ¿no? Que nos fueron alimentando generacionalmente y que quizás están en el libro, claro. Sí, hay una sensación de un mundo de jóvenes buscando fiesta en el precipicio de la depresión, casi. Quizás sea muy exagerado Sí. decirlo tan No, así. está bien. Depresión era una palabra que yo creo que no estaba tan instalada en ese momento en términos sociales y Ujú. médicos, no porque no existiera médicamente, sino como que era un lujo al que no accedías médicamente, que creo que hoy hay una conversación distinta frente a esas cosas. Pero sí, definitivamente, el precipicio ahí. Sí, hay momentos en los que alguna de las voces narradoras dice, quizá la belleza de esta chica
justifique haber abierto los ojos en la mañana. Sí. O algo como Sí, eso, sí, ¿no? sí. Tremendismos. Y hay quizá otra manera de hablar de esta diferente relación generacional con la política. Sí. Tú decías, sí, la generación previa había una frontalidad, ¿no? Y aquí quizás sea algo oblicuo, medio de reojo, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Por supuesto, eh, con matices, ¿no? y con diferenciaciones. Yo siento que una generación posterior a la mía, que es una generación que yo creo que puede tener más claros los enemigos, porque es que en política tener claro quién es el opresor es fundamental, o a quién señalar. Y yo creo que generaciones posteriores pudieron como entender con un poco más de claridad, y yo creo que, no sé, claro que hubo un movimiento estudiantil en mi generación, pero era un movimiento estudiantil mucho menos fuerte del que vino después, del que ha venido en la última década. Yo creo que sí hubo una cierta generación ahí intermedia en términos políticos que se hundió como en el desencanto de la militancia, pero también estaba buscando, ¿no?, cómo se contesta a la realidad. Y bueno, por lo menos este primer momento, por lo menos estos dos primeros libros, este y Candidatos Muertos, creo que navegan en esas experiencias y en esos comportamientos de clase media, insisto, probablemente esto en las clases populares y las clases altas sea distinto, frente a unas transiciones, ¿no? Estamos hablando de la transición política colombiana por excelencia, que es la Constitución del 91. Esa Constitución es la que ha determinado la existencia de mi generación, pero cuando nosotros nacimos no existía y alcanzamos a vivir la crudeza de que eso no existiera, y todas las implicaciones políticas que habían previas al 91 y al 93, porque realmente la Constitución es del 91, pero es un proceso que por supuesto no es como que un día te levantes en un país distinto, ¿no? Las constituciones no obran ese milagro, pero sí transforman y sí construyen realidades muy, muy potentes. Y la Constitución del 91 la construyó para nuestra generación. Hay otro relato breve, Sí. Interesantísimo, divertido, pero también revelador, que se llama Retén, Sí. que ahora escuchándote pensaba, por supuesto, cuando uno comenta y analiza puede caer en el esquematismo, que no es la intención, ¿no? Sí, sí. Pero efectivamente el retén, que digamos en el Perú lo llamaríamos una redada policial, ¿no? Redada suena más fuerte, como que te llegan por todos lados. Sí, suena más fuerte, ¿no? Pero este es igual, un joven que sale a divertirse con un grupo de amigos y que se ha pasado de tragos, Sí. y que de repente lo para la policía. Sí. Me parece muy interesante la manera en la que se relaciona con la autoridad. Sí. No hay una frontalidad, Sí. no hay algo que podría ser muy común en América Latina, sobre todo en las clases medias altas, Sí. de una prepotencia respecto Claro. a la O policía. intentar sobornarlo. Lo que hay es como poner de cabeza la lógica Un juego retórico. que Sí. exactamente que la autoridad hubiera podido esperar, ¿no? Sí. Y es sobre la base de reconocer el error y al mismo tiempo confesar sentirse en peligro, Sí, sí. reconocer que se está borracho, Sí. muy borracho, Con drogas. que se desarma la autoridad, ¿no? Sí. Sí, es un rato en el que hacía mucho tiempo no pensaba, no solo a raíz de la reedición, sino a raíz de otra cosa que estoy tratando de escribir ahora, sobre la vida social digitalizada y sobre una cosa que he sentido, que he vivido ahora con un poco más de esfuerzo, más de conciencia, en esta especie de competencia global de los relatos, y es un poco la conciencia de que escribes desde un lugar latinoamericano que ya quizás no se pueden llamar periferias y núcleos centrales, porque el mundo está mucho más diluido y mucho más desquiciado en sus escenarios de poder, pero somos latinoamericanos, escribimos en español, no hay nada que hacer, podemos tener agentes, entrar en competencias globales, pensar que el éxito es que nos traduzcan al inglés y tener como un pie en estas discusiones del primer mundo, de lo que se cuente y de lo que es importante. Pero hay algo en las tensiones narrativas que no podemos esconder, y ahora escribiendo sobre esto que te trato de contar, volví a pensar en esa escena, porque caí en cuenta que el recurso que en ese momento el personaje y el personaje narrador y yo como autor apelé es un personaje de Chespirito. Y yo no me acordaba de eso, o sea, por supuesto, no me acordaba de eso, no tenía conciencia estética de que eso había pasado hace 20 o 24 años cuando imaginé estas historias.
Y esa idea de que aparezca el doctor Chapatín con su bolsa de papel que nunca se sabe qué hay adentro, pero que estos sujetos especulan, pues es media botella de ron para poder un poco entablar esta conversación con el agente. No sé, me pareció muy raro que ahora salió la serie de Chespirito y me la vi y estaba un poco como conmovido con estas series que son como narrativamente muy simples, pero al mismo tiempo pues muy poderosas de nuestras estéticas que nos construyeron, ¿no? Yo creo que los latinoamericanos sí vimos Chespirito de una cierta generación, sí nos educamos en comedia en esto, sí es un poco alucinante este ecosistema de personajes de la vecindad y escuchar un poco cómo él los creó y cómo, bueno, aparecieron también en medio de estas televisoras tan grandes, ¿no? Siempre me ha dado mucha curiosidad esta producción artística en medio de estos escenarios como de dinero y de cierto control al que supongo que el cine y los actores se relacionan con más claridad. Yo creo que los escritores, pasar por un sello u otro es una especie de accidente y yo creo que estéticamente no hay tanta diferencia. En cambio, en ciertas producciones donde hay más recursos implicados, creo que hay más cosas en juego, monetarias y por ende de intervención, no lo sé. Pero sí, ese cuento me resonó mucho ahora con esa bolsa y con ese personaje de Chespirito y dije, pero ¿de dónde me salió eso? Y siento que es eso, ¿no? En el fondo, por más de que fueras joven y estuvieras apenas explorando, entendiendo cosas, hay estas pulsiones como estéticas latinoamericanas de vínculos con el poder, ¿no? De relaciones extrañas y particulares con el poder. Y también, escuchándote, efectivamente, ¿no? La música popular, la televisión popular, está entre aquellos pocos elementos, más el fútbol quizá, claro, que nos cohesionan y que pueden permitir un diálogo entre un chico de clase media y un policía. Sí. Porque aparte le planta la trampa, ¿no? Usted sabe qué es lo que llevaba en la bolsa del doctor Chapatín, ¿no? Sí. Se les ocurre como recurso para hacer conversación, sí, tal cual. Tú sabes que a mí una de las cosas que me llamó la atención cuando llegué a Colombia entre finales del 2005 y comienzo del 2006 era que la amabilidad expresada verbalmente absolutamente es muy notoria. Sí. Entonces uno como limeño creía que venía con ciertos estándares de amabilidad que no aplicaban realmente. Sí. Pero luego estaba el contraste. Claro. Es decir, si yo veía la prensa política peruana, era una prensa muy hostil. Una prensa que había pasado por la década del fujimorismo, que creo que de una manera muy saludable desconfiaba del poder y para comenzar cualquier entrevista ya arrinconaba contra la pared a cualquier representante de la política. Muy bien. Mientras que aquí yo encontraba un verbo, ¿no? Y palabras como su merced y al mismo tiempo adornos al saludar. El saludo no termina, continúa, ¿no? Casi ninguna frase. El barroco amable por excelencia. Y me llamaba la atención el contraste entre esa amabilidad verbal y el hecho de que la violencia política era crudísima, y social. Comparada con la de un país como el Perú, en el cual había mucha violencia verbal y menos en ese entonces violencia física. Sí. Pero luego fui descubriendo, además, la riqueza en el uso de las groserías. Sí, claro. Al punto que uno puede quedar admirado. Sí. Digamos, dentro del campo de las groserías, me parecía muy ajena a la práctica que yo iba descubriendo, el uso del insulto. Y he visto, y creo que es importante para quienes nos acompañan en Perú Libre, en Aire Libre, perdón, en el Perú, que poder conocerte, conocer más de tu obra, aunque lo que se ha publicado más recientemente es esta nueva edición de Nunca quise darte en la jeta, Javier. Sí. Tú has hecho toda una investigación sobre el insulto. Sí, así es. Cuéntame, por favor, un poco de eso. ¿Cómo llegaste a considerar que era un tema digno de ser investigado, ¿no? Sí. Ese libro lo hice como mi tesis de doctorado, pero defenderlo como tesis de doctorado allá adentro en un campo académico no fue fácil. Es un libro que siento yo hace una de las tareas que de pronto hablábamos ahorita antes en términos estéticos, que es acercarte a algo con una cierta lateralidad, con una cierta tangencialidad. Yo creo que tratar la violencia, esto no es una idea mía, es una idea que estoy citando de Zizek, tiene muchas dificultades porque cuando tú tratas la violencia o te acercas a ella, corres el riesgo de como
espectacularizarla y de instrumentalizarla, y también corres el riesgo de un cierto desapego, de una distancia. A mí sí me interesaba mucho la historia violenta de Colombia, siempre me ha interesado, tampoco sé muy bien qué quiere decir eso, pero siento que acercarse desde este horizonte un poco del maltrato verbal, de la ofensa, de lo que las palabras pueden hacer en términos de daño y de reparación también, es un libro que también trata un poco de la performatividad de la política, del hecho de que muchos de los políticos operan haciéndose los ofendidos, ¿no? Produciendo aglutinación a partir de ese tipo de sentimiento. Y nada, fue un libro que se fue construyendo ahí, es un libro que se construyó también un poco con las exploraciones teóricas, pero también estéticas de los estudios de doctorado. Ahí descubrí una cosa muy hermosa que la descubrí además a través de una musicóloga colombiana que se llama Ana María Ochoa Gautier, que ella como que revisa todo el archivo decimonónico latinoamericano, y un poco habla desde una cosa que ella llama giro aural, que es acercarte un poco a los documentos, al archivo, a esta cosa que siempre hemos visto como lo consignado, la literatura de la independencia, las actas, un poco lo que se ha consignado, que ha construido nuestras repúblicas. Y ella se acerca a eso y dice, no hay que leer eso tan taxativa y tan en términos de lo que denota, sino hay que leerlo mucho más como en sus periferias sonoras, en las cosas que no están dichas, en las cosas que claramente no están en el archivo. Se dice esto no está consignado porque hubo un poder que decidió no consignar eso, y hay millones de ejemplos. O sea, tú puedes empezar a leer el archivo no por lo que denota y lo que dice, sino por las auralidades y las sonoridades de lo que está sugerido, de lo que se escucha pero no se elabora, y de lo que pues se silencia. Y un poco a partir de ahí empecé a entender el umbral y el espectro del maltrato verbal, ¿no? Que muchas veces es un asunto gesticular, corporal, no solamente una enunciación, que tiene un montón de dimensiones y de características. Y nada, me clavé, me puse a investigar eso por años. Mis compañeros de doctorado se burlaban de mí, decían que yo era un insultólogo. Mis profesores me decían, no vas a conseguir trabajo en ningún lugar, porque pues eso es un campo que a quién le interesa, o sea. Pero bueno, nada, terminé haciendo mi tesis sobre eso y al final hicimos una adaptación pop, que es este libro publicado en Planeta, en Sex Barral, que espero que algún día reeditemos. No es fácil conseguir ahora. Hace nada, cuestión de minutos, nuestra productora estaba haciendo esfuerzos notables que valoramos muchísimo, para acomodar nuestras cámaras. Sí. Y fue inevitable por el esfuerzo hacer ruido, que ¿no? soltara un gemido del esfuerzo. Sí. Y mencionaste que eso resulta ser muy saludable. He leído que hacer ruidos es saludable. Sí, supongo que uno desarrolla una cierta sensibilidad a las cosas que están pasando sonoramente. ¿Crees que de alguna manera hay un aspecto similarmente saludable en el hecho de producir un insulto? Sin duda. ¿No? Momentos sociales o políticos donde verbalizar el insulto o hacerlo físico canaliza malestares acumulados también socialmente? Yo creo que sí. Hay una idea lingüística que me gusta mucho, y es que no hay mejor manera de empezar a aprender una lengua, de enseñarle a alguien una lengua, que a través de los insultos. Porque la gente como que muy rápidamente captura una cierta sonoridad que se necesita para decir una grosería bien dicha. Y también es como el factor de acción de la palabra. O sea, a ti te enseñan, buenos días, mi nombre es Juan, soy estudiante. Y eso tiene un cierto alcance, pero cuando tú aprendes una grosería en otra lengua, es como que puedes hacer mucho con ella. Y entonces los lingüistas están convencidos de que las groserías son un muy buen camino para empezar a aprender una lengua. Lo que pasa es que, claro, las groserías pues son riesgos, ¿no? Es un riesgo de la comunicación. Tú no puedes ir por el mundo insultando a la gente y diciendo groserías muy seguido, porque hay como una censura social en la economía de mercados lingüísticos. Pero bueno, ahí yo creo que también tocas una de las grandes discusiones sobre si el lenguaje, cuando se va calentando, es un preámbulo de la violencia física. Y yo creo que si tú ves sociedades como la inglesa, donde la gente en la comedia, en la cultura, son súper vulgares y súper groseros, y no son sociedades particularmente inclinadas a resolver las cosas en la violencia física. Ahora, cuando eran un imperio hace unos siglos y destruyeron a media Europa, pues probablemente sí. Pero lo que quiero decir es que es una discusión, ¿no? Es una conversación. En todo caso, quiero ver a alguien que se dé un martillazo en el dedo y no necesite gritar algo para liberar dolor. Yo recuerdo cuando recién llegué a Colombia, una de las orientaciones que me dieron, sí, y que me resultó muy difícil
sin haber podido escuchar primero la sonoridad y su contexto, Sí, es que un amigo actor, un colega, me dijo, mira Salvador, me dijo, eso sí te tengo que decir, si alguien te dice esta palabra, toca pelear. ok. Y era como, ¿qué palabra? Era la palabra pirobo, Pero, que y yo le dije, no puedo creer, es una palabra llena de consonantes amables, como sí, la sí, B sí. grande. Sí, sí, sí. Me suena más cercano al nombre artístico de un amadísimo payaso infantil, ¿no? Soy el payaso pirobo. Sí, sí. Hasta que comencé a entender Claro, dónde es que entra bien y qué es lo que quiere decir, que son múltiples significados claro, también, ¿no? claro, sí. Sí, yo creo que eso es una de las cosas hermosas también de esta especie de espectro del lenguaje, ¿no? Hay una conferencia, está en YouTube, la recomiendo, de Fontana Rosa en un congreso de la lengua, en la que le piden cómo defender las malas palabras y empieza a hacer un performance absolutamente hermoso y espectacular de pues esta idea educacional, ¿no? De un poco de la gente adulta sobre los niños, que yo creo que es una especie de control sobre eso, las posibilidades expresivas. Ver un niño de 3 o 4 años andando por ahí diciendo groserías es la cosa más hermosa y espectacular. Pero claro, tú también tienes como esta responsabilidad de qué va a hacer el niño frente a esto que decíamos antes de los límites sociales y tal. Entonces sí, yo creo que es un lugar hermoso donde ver, siento yo, como espectros emotivos ensanchados y más allá un poco de lo correcto y sobre todo en términos políticos de la idea del consenso y el argumento como el gran instrumento de acción democrática. Yo creo que eso es una de las grandes ideas como de Habermas y del siglo XX, cuando cualquiera que más o menos conozca la política sabe que es un nido de suciedades y de trucos y de trampas y de performance y de manipulaciones. Y yo creo que es mejor una ciudadanía democrática instruida en eso que una ciudadanía que no tiene conciencia de este nivel de manipulación del lenguaje de los políticos, ¿sabes? O sea, siento que hay un servicio también ahí, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué sensación te da? Porque claro, por ejemplo, una de las grandes herramientas, armas contra el poder ha sido siempre el humor. Claro, El humor corrosivo que trae claro, al llano a los poderosos, ¿no? claro. Eh, entonces, tenemos la argumentación y el debate, Sí, tenemos el humor, sí. tenemos la ironía, Uh-huh. ¿no? La ironía burlona, inteligente, que también es capaz de hacer tambalear al que... Pero creo que una cosa es que tengamos el espacio del insulto Sí, como desfogue y como sacudida, que sí, puede, creo que, abrir grandes posibilidades. sí. Y otra cosa distinta me da la sensación es cuando sientes que ya no es un desfogue relativamente marginal, sino que toma el centro Uh-huh. del poder, Uh-huh. y no para referirse al poderoso, sino para llegar al poder. Uh-huh. No sé si me equivoco, pero tengo la sensación de que actualmente es desde la extrema derecha, Uh-huh. Bolsonaro, Trump, Milei, Uh-huh. que se ha recurrido a un insulto Uh-huh. que parecía inaceptable Uh-huh. para consolidar por lo menos la llegada al poder Entiendo, y quizá para cancelar la posibilidad de algún entendimiento también, ¿no? entiendo. Pero fíjate cómo justamente en esa tesis que desarrollas, pues es fundamental la comprensión del instrumento retórico que están usando. Y yo creo que lo que es crudo, digamos, de lo que creo que estás describiendo es que, digamos, un poco el atajo que yo siento que están tomando y la comodidad que como populistas están operando es la de excluir sectores poblacionales a través de esta tarea que hace el insulto, que es también señalar e identificar grupos poblacionales para cosas con las que hay que tener cuidado en su crueldad y en su daño, ¿no? Es decir, cuando en México, por ejemplo, se me viene a la cabeza a las personas homosexuales, a los gays, les empezaron a decir joto, era porque identificaban un pabellón particular en las cárceles en los años 50, 60, donde los ponían, y entonces esa identificación joto y esa identificación, digamos, insultante de un pueblo, como por ejemplo en América Latina durante mucho tiempo fue la palabra indio, indígena, ¿no? O sea, el indio lo identificábamos para maltratarlo, para excluirlo. Y yo creo que en este proceso que describes de las ultraderechas lo que están haciendo son segmentaciones poblacionales para estigmatizar y para excluir grupos poblacionales, ¿no? En el caso de los inmigrantes en Estados Unidos es clarísimo. En el caso de Brasil, digamos, con las izquierdas, con la gente que reconoce una memoria histórica, con los defensores medioambientales, con gente que incomoda.
Y ahí, bueno, ahí ya pues tú entras eso, en la comprensión de esa operatividad de ese maltrato y de ese insulto, siento yo como identificador de poblaciones para excluirlas. Y bueno, para desarrollar esa tesis que ellos tienen de que los derechos humanos se excedieron, de que ahora le llegaron a todos los humanos discursivamente, y de que qué es eso, que a qué horas vamos a regresar al momento en el que los derechos humanos eran una simulación y no eran para todos los mundos. ¿Crees que es posible pensar que el uso exacerbado del insulto desde la extrema derecha sea una especie de respuesta a la cancelación progresista que estuvo un poco más en boga previamente? Yo creo que sí, hasta cierto punto. Fíjate cómo es extraño la forma argumentativa con la que presentan esta operación retórica, que sin duda se trata de eso. Trump últimamente habla de volvernos al sentido común, ¿no? A una cierta idea de que hubo un exceso de parte del progresismo, de las izquierdas, de este esfuerzo por la horizontalización del mundo, por democracias más participativas, por proyectos populares, por inclusiones sociales más amplias, y que todo eso vino, digamos, de la mano de un cierto control y de una cierta sanción discursiva a lo que yo uso usualmente cuando hablo de esto, como la metáfora de la mesa servida para todos, ¿no? Digo, creo que esta idea de que la corrección política es una cosa que se excedió. Para mí la corrección política pasa porque cuando nos sentemos a la mesa haya ciertos platos que no estén escupidos. O sea, es muy difícil sentarse a comer todos y que los platos de 5 personas estén escupidas, que son las personas con experiencias de vida trans, las personas afrocolombianas, y como que si partes del principio de que a esas personas puedes maltratarlas verbalmente y puedes establecer una realidad siempre con el lenguaje maltratándolos por delante, pues no entiendo por qué nos vamos a sentar a comer en la misma mesa, ¿no? Entonces siento que para mí sí, efectivamente hay una especie de backlash que le cayó a la corrección política, que nunca fue un proyecto para que se acabara el humor, para que se acabara la conversación ancha. Fue un proyecto para que hubiera sectores de población que no tuvieran por qué vivir siempre perpetuamente en la estigmatización lingüística, en la prensa, en el lenguaje de poder, en la constitución, en las leyes. En la ficción, en el en la humor. ficción, ¿no? Exacto, porque todos los chistes racistas son racistas en una dirección y no en todas las direcciones, ¿no? Pero bueno, es una conversación larga y densa. Sí. Juan, te decía que es un verdadero placer conocerte. Lo mismo, Salvador. Y lamento no haber conocido tu obra antes, pero estoy muy contento de conocerla ahora. Da igual. Y para quienes nos acompañan en la comunidad de Aire Libre, creo que una manera adicional y muy potente y dura de conocerte, Sí. ya no solo como escritor, aunque también como escritor, sino Sí. como persona, es el hecho que una pregunta que muchas veces seguramente les hacen a los escritores, quizás te la hayan hecho, es ¿cómo das con algún tipo de historia? Sí. Y en este caso en particular, Sí. la historia dio contigo, con Sí, tu total. padre, con tu familia. Así es. Recuperar tu nombre Sí. es un libro que escribes como consecuencia de una acusación contra tu padre Así es. que cae como un relámpago que pasa por encima de la propia justicia Sí. y que tú documentas aquí Así es. de una manera en la que incursionas por primera vez además en tomar tu propia vida Sí, así es. para escribir, ¿no? Así es. Sí, Recuperar tu nombre es un libro que publicamos en febrero del 2024, el año pasado, y es un libro en el que cuento la experiencia de 6 meses de cárcel que sufrió mi padre en detención preventiva, una detención que fue arbitraria, que fue un abuso del poder a todas luces. Este es un proceso administrativo sobre un contrato, que las adiciones a un contrato, ni siquiera un contrato, las adiciones a un contrato que supuestamente se hicieron de una forma, que tendrían que haberse hecho de otra, una cosa de derecho administrativo, una minucia. Pero bueno, realmente se trata de un proyecto de un fiscal general, nuestro Humberto Martínez Neira, que entre el 2016 y el 2019 se ocupó de encubrir a mucha gente poderosa de este país en el escándalo de Odebrecht, y para eso se inventó un programa, Bolsillos de Cristal, para mandar a la cárcel servidores públicos de rangos medios, de rangos bajos y parecer un fiscal de hierro. Mi padre cayó ahí en esa trampa, en ese abuso del poder del Estado. En el libro yo no me encargo de probar eso en términos periodísticos estrictos, porque
hay un límite de investigación en el que yo me di cuenta que era muy peligroso. Yo abro la hipótesis informada, la dejo al descubierto, pero hay muchas fuentes y muchos momentos en los que yo eché un poco para atrás, porque también es un libro un poco sobre el miedo de enfrentarse a este tipo de escenarios. Pero bueno, también es un libro sobre otra historia que yo estaba investigando de no ficción en el momento en el que todo esto empieza a pasar. También es un libro sobre la pandemia, que es como este encierro social, este, digamos, superpoder que el Estado tomó sobre nosotros como comunidades, individuos. Es un libro en general sobre el servicio público en Colombia y sobre nuestra relación con la justicia como colombianos y yo creo que como latinoamericanos. Hacer un nombre toma toda una vida. Ya. Hablamos hace poco de tu investigación también sobre el insulto. Claro, tal cual, tiene que ver exactamente con eso. El derecho al buen nombre, el problema jurídico reputacional, tiene que ver estrictamente con lo que ese universo del maltrato verbal puede hacer contra ese nombre. Y tú relatas también cómo, porque no solamente es lo implacable, lo monstruoso que puede llegar a ser el poder, sí, lo que pueden ser ya pues el lugar común de lo kafkiano de los procedimientos, sino el hecho de, en sociedades tan grandes como las que vivimos, es muy difícil que se sepa qué es lo que está ocurriendo, sí, y solo nos enteramos a través de los medios. Claro, son nuestro constructor de realidad y de experiencia de realidad. ¿No? Incluso es muy fácil, por ejemplo, que haya una cobertura sólida de la acusación y que no exista la misma cobertura de la defensa, ¿no? Estás leyendo 2 páginas del libro que fueron tal cual. Cuando a mi padre lo imputan, aparecen todos los medios de comunicación, y cuando aparece la segunda parte de la imputación, que es cuando tú te defiendes porque tú dices, este inicio de este proceso no tiene sentido, y das tus pruebas. Incluso cuando mi padre da las pruebas de la detención, porque también tienen que argumentar por qué es un peligro para la sociedad, o por qué va a obstruir la justicia, o por qué se puede fugar. Te hablo de diferencia de horas, o sea, esto ocurrió un viernes y luego nuestra respuesta ocurrió un martes. El martes, cuando nuestra respuesta no había medios de comunicación. Eso en ese momento, en un margen de tiempo diminuto, ni quiere decirte hoy en día, 8 o 7 años después. Es una locura, es una locura. Yo en este libro entendí que uno puede, digamos, moverse por este universo del servicio público y de la reputación y de la vida, pensando que existen verdades íntimas, que existe la verdad judicial, que es a la que, digamos, nos sometemos en este contrato social republicano, pero también existe la verdad mediática. Y la verdad mediática es una locura, o sea, es una construcción de juegos y de poderes absolutamente sofisticado y absolutamente capaz de desbordar a cualquier ciudadano. Y con independencia de lo que esto significó y significa para tu padre, sí, entiendo porque me lo mencionabas, sí, que el proceso finalmente está acercándose a una definición. El 19 de septiembre de este año 2025 hay fallo, hay audiencia para que el juez pronuncie un fallo. Ahora, esa es la primera instancia. Lo que pasa es que estamos como esperanzados y tal, pero si perdemos nosotros vamos a apelar, si la fiscalía pierde probablemente va a apelar, entonces va a una segunda instancia. Entonces realmente es como cosas que no acaban nunca. Y es, claro, te escucho y es muy claro, ¿no? Y muy doloroso. Esto toma la vida. Sí, claro. La de mi padre la tomó. La de tu padre, pero también la tuya. Sí, hasta cierto punto, claro. Y te tomó también como escritor. Tu escritor está aquí. Sí, total. Mi nombre propio, digo yo. ¿Sientes que tu escritor previo tuvo que quedar postergado? ¿Sientes que...? No, al contrario, creo que se preparó toda la vida para esto. ¿Ah, es sí? como yo pensaba, ¿sabes? Que es como, bueno, eres un artista, escribes libros, esto no es importante, es como tu proyecto, tu obra, tu vida, pero yo practico mucho una cosa que hago, que es escritura con comunidad, me gusta escribir con gente, como que yo me sentía muy diluido siempre en la escritura, por eso nunca había escrito autoficción, nunca había escrito desde mí. Pero esta vez es como que todo lo que me preparé toda la vida y todos los recursos técnicos y retóricos fue para poder desenmarañar esta historia y poder hacer de un caso de derecho administrativo, porque esto es las adiciones 2, 4 y 5 al contrato interadministrativo 1229 suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Universidad Abierta y Distancia, ¿sabes? O sea, eso es una enunciación que a nadie le importa, y hacer que eso importe era pues un ejercicio narrativo difícil. Así que siento que más bien es como la única vez en la que he podido hacer algo por mi familia de verdad. ¿Sientes que eres otro escritor? Que este fuego particular
de que no solamente una historia que te toca, sino el nombre de tu padre y el tuyo propio esté involucrado. Ahora que hay esta sensación, ojalá además favorable, Gracias. de que estás saliendo, Sí. que de alguna manera eres no solo otra persona quizás, sino también otro escritor. Sí, yo me he propuesto un poco, porque me divierto mucho más y porque me interesa la plasticidad cerebral y lingüística, hacer siempre en cada libro que parezca como un escritor diferente. O sea, me interesa mucho como quitar todo de la mesa y volver a empezar en cada historia, en cada libro, en cada proyecto que intento. Supongo que eso es una fantasía, es un plan estético y no existe como tal, pero sí me sentí como una persona diferente, muy extraña también, porque hasta cierto punto, pues por supuesto, esto es un esfuerzo por desenmarañar y desenredar un poco lo que nos pasó y el nombre de mi padre, pero también es una confesión de cómo durante mucho tiempo yo dudé de mi padre. O sea, todo lo que pasó hizo que yo dijera, bueno, de pronto mi papá se metió en un problema, se equivocó, no supo lo que hacía. Cuando mi padre lo meten a la cárcel, yo recuerdo muy bien el sentimiento de, esto está pasando, esto es lo que acaban de decir, él va detenido, pero esto es mucho más grave, porque la fiscalía nos montó el teatro de que había una fase 2 y fase 3, y que esto era, no piense señora juez, que porque esto parece un contrato pequeño, esto no está conectado con una cosa mucho más grande. La cosa mucho más grande nunca existió, Salvador. Nunca hubo fase 2, nunca hubo fase 3, nunca hubo nadie más detenido, nunca hubo proyecto de investigación, porque no había corrupción. Y sin embargo, en ese momento parecía una cosa más grande. Entonces, claro, yo salí de ahí y pasé un tiempo pensando, bueno, esto es gravísimo. O sea, esto es muy grave, mi papá se metió en un problema y llegué a dudar moralmente de él. Y eso es horrible. Juan, gracias por compartir No, además ustedes esto. por la conversación. Gracias qué divertido. por tu literatura, por tu valentía, tu honestidad. Gracias a ustedes. Espero que sea solamente la primera vez que tenga que conversamos en aire libre. Sí, sí, por favor. Ojalá te veamos también más seguido por Lima. Muchas gracias. Y no quiero terminar sin recomendar mucho que se te lea, y me voy yo mismo con una lista de pendientes. Así que gracias nuevamente. A ti, Salvador, muchas gracias. Espero que hasta muy pronto. Un gusto muy grande. Lo mismo. Gracias, Mayurita. No, a ustedes, qué divertido. Un placer muy grande. A ustedes, qué divertido.